paso del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esto. Antes que nada, vamos a hacer una oración, así nos preparamos para el programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos de nuevo acá en otro programa de radio. De vuelta agradecemos a la radio que nos dispone todas las herramientas para evangelizar por las redes. Estamos acá con una nueva entrevista con un nuevo compañero, un compañero de profesorado que me acompaña siempre en las clases. Su nombre es Santiago Carol Lugones. ¿Cómo estás, Santi? Todo bien. ¿Vos, Juan? Bien, gracias a Dios. También nos sigue otra vez, nos va a operar el padre Nico Ábalos, si ya no va a poder, así que agradecidos también por la ayuda del padre Nico Ábalos. En el día de hoy vamos a estar viendo, particularmente, hoy olvídense de San Felipe Neri, hoy no vamos a ver San Felipe Neri, para felicidad de algunos, para tristeza de otros. Hoy vamos a tener una entrevista con este compañero, nos va a contar mucho sobre la vida de él, cómo conoció a Dios, y también el carisma a la congregación donde él entró, donde siente un llamado también para ver cómo en esta comunidad puede santificarse, por lo menos hasta ahora lo ha notado. Viendo también cómo un joven, pues creo que va a ser la segunda entrevista que hago, y también un joven, la otra vez pasó una mujer adulta, ahora va a ser un joven donde nos va a explicar cómo también, aparte de mi voz, un joven está en el mundo y trata de santificarse, más que nada. Primero que nada, Santi, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 20 años. 20 años, es más grande que yo. 20 pirulos. 20 pirulos. ¿Y cómo es esto de tener 20 años y buscar la santidad, estar con el Señor? Yo particularmente la santidad la busco sobre todo en mi obrar, siguiendo el ejemplo de mi santo patrono. La santidad la encuentro en el obrar con otros y sobre todo en entregar la vida, ¿no? De alguna manera, siguiendo el ejemplo de Cristo que entregó su vida hasta el final, bueno, nosotros de alguna manera también tenemos que hacer lo mismo, entregándola incesantemente, digamos, hasta las últimas instancias. Más o menos así descubro yo el llamado y el camino de la santidad. Claro. ¿Y has encontrado, por ejemplo, una comunidad, una congregación en la que puedas estar partícipe de un movimiento? Directamente la comunidad que me enseñó esa forma de alcanzar la santidad fue la comunidad Escolapia. La comunidad Escolapia. ¿Y en qué se basa eso? Más que nada, ¿qué objetivos tiene y a la vez quién la fundó? Fundada por Calasanz alrededor del 1600, San José de Calasanz. Un poco la orden se encarga sobre todo de la evangelización, de la educación de los jóvenes más necesitados. Se basa sobre todo en este llamado que sintió San José de Calasanz en Roma de alguna manera socorrer o ayudar a los niños más pobres de Roma, ¿no? Calasanz tiene una historia muy interesante. Es alguien muy inteligente
muy capaz. También dicen los religiosos de la orden de acá de Argentina, un tipo muy fachero, pero que sobre todas las cosas tenía muy clara su vocación, muy clara su meta. Desde muy chico fue criado en el santo temor de Dios, fue criado en la piedad y fue criado en las letras. Fue criado en la piedad por su madre, criado en las letras por su padre, y así más o menos fue descubriendo un llamado de decir, Dios me llama al sacerdocio, Dios me llama al servicio de Él, ¿no? Y fue buscando varios beneficios, vulgarmente hablando, en Roma, unas canonjías, si no me equivoco, y buscando esos beneficios para él y para su familia, se encontró con unos jóvenes en las calles de Roma, pobres, y que estaban peleando, que estaban haciendo cualquier cosa menos educarse, menos vivir de alguna manera una vida sana y plena. Y ahí sintió una voz y un llamado que dijo: José, mira, ayuda a estos niños. Y ahí empezó un poco el camino de empezar a evangelizar estos pobres muchachos. Hoy en día, el llamado que yo siento de dar mi vida hasta los últimos instantes o hasta las últimas circunstancias es gracias a esto que hizo José de Calasanz. Él no empezó su camino de santidad, mejor dicho, lo empieza desde su nacimiento, pero los momentos más circunstanciales comienzan ya de muy grande, casi a los 50 años, y duraron hasta los 100 años. Estamos hablando de 50 años de vida adulta, en donde, sin importar su contexto de salud, el contexto de la propia iglesia romana, la propia situación económica de él, no le importó y siguió adelante. De alguna manera ahí descubro yo el llamado y sobre todo el ejemplo. ¿Qué tal? Y entonces también, por ende, también se aboca mucho a los jóvenes y a la educación de ellos. Por supuesto. Hacen colegios. ¿Vos has trabajado en uno? Vamos por partes. Acá hay colegios de la orden. Acá en Córdoba tenemos el Colegio Santo Tomás, que es un colegio de la orden Escolapia. Tenemos las escuelas pías, propiamente llamadas de la orden, en General Paz, en 24 de septiembre. Tenemos escuelas en Río Cuarto, en Buenos Aires, en Rosario. Si no me equivoco también... Bueno, en Mendiolaza tenemos la casa más nueva, por así decirlo. En Quimilí, una zona de Santiago del Estero muy carente de recursos y muy necesitada, también tenemos una escuela que gracias a Dios va creciendo. Y yo soy egresado de las escuelas pías de Córdoba. De primero a sexto año, primaria no pude hacerla allí, y allí viví toda mi vida de fe. Y tuve la gracia de trabajar como preceptor un año, de alguna manera dando una mano cuando se necesitaba. Pero sí, tuve la gracia de trabajar y tuve la gracia de conocerlas muy de fondo. Y había, por ejemplo, esto de hábitos, de rutina de oración en comunidad. Sí. Es una... particularmente los sacerdotes escolapios tienen esta cuestión de que solamente tenemos un concepto que es el mentor. De alguna manera Calasanz es un mentor de las infancias, ¿no? Y los sacerdotes, a imagen de Calasanz, tienen que ser también mentores de los jóvenes, de los niños. Entonces, para ser un buen mentor, para ser un buen Calasanz, entre comillas, es necesaria la comunidad justamente, porque uno no puede librar su labor solo, necesita sí o sí de otros. Y esto se ve también evidenciado en el propio Calasanz. Las batallas que él vivió, podemos decir que no las vivió solo. Tuvo muchísima gente al lado que lo acompañó, que fue un sostén y que en muchos casos fue una guía de decir, acá está Dios, en estos jóvenes está Dios. Y bueno, los sacerdotes escolapios tienen lo mismo. Sin ir tan profundo con los sacerdotes, podemos decir que los propios jóvenes, los laicos no consagrados de la orden, también van a lo mismo. Hay una comunidad muy fuerte en cada escuela de la orden, en donde se hace mucho hincapié en la vida comunitaria, en el servicio con el otro y sobre todo en la oración.
que no se hace solo, se hace en comunidad. Entonces, por lo menos que yo puedo rescatar, cualquier cosa corregime. Se aboca mucho en sí la orden a la oración, a la ayuda de la comunidad hacia los pobres, también a la educación principal y por sobre todo a acercar mucho al carisma que enseñó San José de Calasanz. De alguna manera el carisma de San José de Calasanz, el carisma propio de la orden, es el educar. Educar. Bueno, esto no lo saben, pero lo digo, cada casa de los religiosos, donde viven los sacerdotes, donde viven los hermanos, donde viven los que se están formando, es un colegio. Los religiosos escolapios son pupilos, por así decirlo. Viven en un edificio que está ubicado dentro del mismo colegio. De igual manera que el Santo Padre se aboca totalmente a la educación. Anteriormente, Calasanz educaba solamente a los pobres y pedía, por ejemplo, esto es muy curioso, pedía para ingresar a las primeras escuelas escolapias un certificado de pobreza, para avalar justamente que son pobres y no hay gente que se está aprovechando. Uh-huh. Y priorizaba muchísimo el hecho del acompañamiento al joven. Esto es algo que yo lo pongo hoy en día y incluso ya habiendo pasado un tiempo de mi formación académica, me doy cuenta de que es algo que verdaderamente se vive. Calasanz, la propia orden plantea que en el corazón de cada niño, de cada joven, de cada adulto, se está llevando a cabo una batalla. Una batalla, podríamos decir, cultural entre lo que es lo malo y lo que es lo bueno. Podríamos decir una batalla entre el diablo y entre Cristo que quiere vivir en nuestro corazón. Y de alguna manera el sacerdote escolapio, o en este caso Calasanz en sus comienzos, funcionaba como una especie de ayuda o de mano para esa batalla cultural que se estaba dando, buscando que el que se quede en los corazones de los jóvenes, de los niños, sea Cristo y no el enemigo. Hoy en día es algo que todavía se sigue planteando y en cada proyecto de formación que hay en las escuelas pías siempre se va a plantear esto. La batalla que hay que ganar, a quién hay que ganarla y cómo hay que ganarla. Y de alguna manera ahí encontramos también como protectores o como guías en esta batalla a Calasanz, a sus compañeros, a otros santos. La verdad que un muy buen santo. Yo lo había visto no de lejos, pero había leído un poco de él, pero yo sentía que era de una u otra forma también parecido a San Juan Bosco. De una u otra forma en el sentido de la educación. Y con respecto a... Vos, por ejemplo, hablaste un poco de todo lo que tiene que ver con el nivel académico, también de cómo te acercaste a San José Calasanz. ¿Puede también influir mucho en por qué elegiste la carrera del profesorado, justo? Tiene por ahí, sí, capaz que mucho que ver. El primer acercamiento que yo tuve propiamente con Cristo, con Jesús, fue en el colegio de las escuelas pías, y ahí de alguna manera me di cuenta de lo fundamental que es el catequista bien preparado o bien formado, con una formación sólida, con unos cimientos muy firmes para poder llevar a los jóvenes por esa senda, por ese camino. Y también de alguna manera esta cuestión de profundizar aún más lo que uno cree, ¿no? Cuando yo me pongo a rezar o cuando yo tengo algunas crisis de fe, me sirve mucho pensar en el Santo Padre Calasanz como alguien que tenía los cimientos tan sólidos que en los momentos de mayor temblor o en donde uno dice, no, acá me caigo, acá no puedo más, acá Cristo no está o verdaderamente existe, Calasanz es un gran ejemplo de decir, como decía algún otro profeta en la Biblia, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Job. Calasanz es un gran ejemplo de esa frase, ¿no? Y es un gran ejemplo también de que verdaderamente Dios está, ya sea que nosotros nos demos cuenta o ya sea que no nos demos cuenta.
Y también en eso radica un poco la elección de estudiar el profesorado. Para poder formar desde el carisma que yo tengo, para poder vivir en base a ese carisma en otros colegios que no pueden no tenerla y también en el propio. De alguna manera, siguiendo ya sea en una obra de Calasanz su tarea o en otro lado donde no esté, pero siempre continuándolo. La verdad muy lindo todo lo que contás. Nos vamos a una pausa para primero poder tomar un recreo, sinceramente, para decir, bueno, tenemos mucha información, sinceramente. Un gran santo de la educación, un santo donde se ve que dejó todo de sí, como todo santo que da todo de sí, da su vida completa para poder seguir el mandato que le dio Cristo. Sinceramente escuché un par de cosas, esto no lo dije mucho cuando hablé de San Felipe Neri, pero escuché un par de cosas que me hacía acordar mucho a San Felipe Neri, cuando leí todas sus anécdotas, por lo menos el libro que yo compré. No sé qué carácter sinceramente habrá tenido San José de Calasanz, pero San Felipe Neri era mucho de bromas, y cuando estaba con los jóvenes y siempre tiene una paciencia muy grande, pero con los jóvenes como que medio se portaban mal, él iba y les pegaba en la cabeza, obviamente en broma, y cuando ellos se quejaban, no te estoy pegando vos, estoy tratando de pegarle al diablo que te está apurando de vos. Pero no sé, sinceramente no sé bien cómo habrá sido en cuanto a humor, en cuanto a carácter, San José de Calasanz, pero normalmente los que están en este lado de la educación, en este lado donde tratan de acompañar a los jóvenes, enseñándoles los buenos valores, siempre han tenido mucha paciencia, mucho afecto por la juventud y por sobre todo bien algo que muchas veces nadie lo ve, que es el futuro justo que tiene cada joven para ser santo. Muchas veces, por ejemplo, San Juan Bosco veía a los jóvenes y se preocupaba porque él decía, ay, pobrecillos mis hijitos, porque se preocupaba por ellos porque nadie les enseñaba lo que tendría que haber sido, igual que San Felipe Neri. Santos donde se enseñaban mutuamente, donde había una conexión que obviamente es por Cristo, de esto de enseñar a los jóvenes, calculo que San José de Calasanz habrá pasado lo mismo, los valores principales que tiene que tener cada ser humano. Normalmente, cuando está uno en el secundario, por ejemplo, le enseñan esto de ser ciudadano, de comportarse como ciudadano, de los temas legales, por ejemplo, de no molestar al otro, no herirlo, no lastimarlo, pero también esto de normas, leyes que no están impuestas, pero que está justamente por la parte cultural, que sería, bueno, si el otro me saluda y me saludo, yo lo saludo en señal de respeto, si hay comunicación, si necesita ayuda, son leyes que justamente no están escritas, pero las hacemos. Y esto también se ha olvidado muchas veces, donde estos santos de la educación han ayudado y han aportado no simplemente para que no se olvide, sino para que se aumente ese hábito, esa cultura. Justamente, bueno, Calasanz era, lo que sí te puedo decir de varios escritos que he leído, sumamente cariñoso, afectuoso, pero también alguien muy recto. Sí. Muy recto. Y eso es algo muy lindo, como desde la rectitud se puede ser también muy amoroso. Y justamente también hay una historia de Calasanz con uno de sus religiosos más jóvenes, Glicerio Landriani, en donde el ahora venerable Glicerio iba a conocer una de las primeras escuelas pías y se encontraba con una situación de que uno había cortado esta parte superior de la ceja con un pedacito de vidrio, con un objeto cortante, a otro niño. La reacción del santo viejo, primero la reacción de Glicerio fue como sorpresa, de ¿qué está pasando? ¿Qué horror? Pero la del santo viejo, dicho así por los propios religiosos escolapios, fue más de decir, acá hay un problema, lo solucionamos con mucha rectitud, pero después al más pequeño, con amor, sabiendo que se arrepiente, ¿no? Y justamente eso también trataba de dejar. Trabajar con gente carente ya no solo de lo espiritual, sino también de lo cultural, de no tener respeto o tener mucha dificultad para llegar y que puedan reconocer un error, implica también el esfuerzo y la paciencia. Y con el esfuerzo y la paciencia de Calasanz llegó a que muchos niños puedan verdaderamente sentir culpa y poder llegar bien para confesar lo que hacen y para poder llegar a la redención de alguna manera. Entonces Calasanz es un muy buen ejemplo también de eso.
de alguna manera de poder ser conscientes de lo que hacemos o de lo que hacen los jóvenes y poder también después arrepentirse de eso malo que hacen y poder cambiar y encauzar su vida a la luz de lo aprendido y a la luz sobre todo de lo que viven con sus profes más grandes o con los sacerdotes también que los educan. La verdad, muy lindo. Eso de la rectitud también que hablaste de San José, me hace acordar justo a San Juan Bosco. Él era muy amoroso, con los jóvenes era muy amoroso. Pero cuando se mandaban una, por ejemplo, al él querer tratar de agarrar a todos los jóvenes para que todos se salven, aceptaba a todos. Pero a veces eran jóvenes que robaban, hacían cosas impuras, por ejemplo, y utilizando a los mismos jóvenes, sus compañeros. Cuando San Juan Bosco se enteraba, le echaba patadas. Así era. Pero porque justamente como todo italiano, con su carácter. Pero, siguiendo eso de la parábola del hijo pródigo, cuando volvía, él los recibía. Si se arrepentían, los recibía un abrazo, un beso, con lágrimas, y los ayudaba. Porque notaba de que, primero que muchas veces los jóvenes no tienen la culpa del lugar donde están. Vos sabés que hay un concepto que trabajamos el año pasado en una de las capacitaciones, en uno de los proyectos de Escolapios, que es la pedagogía de la bendición. A los jóvenes que están buscando ser docentes a imagen de Calasanz o con el carisma que él dejó, se nos plantea el concepto de la pedagogía de la bendición. Nosotros no podemos ir a un aula, ver a alguien que está siendo un niño muy inquieto, muy travieso, muy distendido, que hay un montón. No podemos ir a un aula, ver a ese joven, a ese niño y... ¡A ver vos, Jaimito! ¡Qué bárbaro! Siempre el mismo, siempre el mismo. No podemos dejar una huella negativa en el niño, porque de alguna manera ese niño, aunque él no lo sabe y aunque nosotros no lo estemos viendo ahora, tiene una bendición para darle al mundo. Tiene una bendición para darnos a nosotros. Justamente, digo, es un hijo de Dios, entonces no podemos negar esa parte. Y un poco se trabaja esto, de decir, no podemos, lo voy a decir así vulgarmente y no tan académicamente, no podemos perder la fe en que este niño no va a cambiar su actitud, sino que todo lo contrario. Tenemos que trabajar con paciencia, con muchísima humildad, con muchísima caridad, para que ese joven pueda dar la bendición que tiene al mundo, a su familia, a él mismo, y que pueda verdaderamente desarrollar su vida en plenitud, ¿no? Y eso Calasanz lo hizo muchísimo, y yo voy a ser por ahí muy tajante con esto, y todavía sigue pasando. Yo tengo la bendición de ser testigo de en la escuela, ver cómo cada joven va cambiando su forma de ser, va cambiando su forma de tratar, su forma de actuar y las cosas por las que uno se preocupa. Qué regalo tan grande es conocer a chicos de quinto grado que se pasan todo el día jugando al play o haciendo cualquier otra cosa y no estudiar, volver a verlos en sexto año y ver que su tiempo libre lo pasan en hogares, dando una mano, en las misas del colegio, rezando por quienes lo necesitan, o mismamente con una comunidad que los acompaña y que los lleva a conocer más a Cristo, a madurar aún más su fe y sobre todo a llegar a ser santos. Entonces, yo soy fiel partidario y creyente de que hoy en día eso que leemos en biografías de Calasanz o eso que leemos en varios escritos de él sigue pasando hoy en día y es algo que toca profundamente el corazón, porque cuando empezás a conectar hilos y empezás a decir, che, acá hay una mano fantástica. Sí, es muy importante justamente, bueno, a mí me ha pasado de ir a la Basílica de Santo Domingo. Uh-huh. Y siempre esto de, por más que haya pasado 1000 años, ponerle 800 años, lo que fuera, de la fundación de tal congregación, de tal orden, siempre tratan de manifestar el carisma del padre fundador. Y es como que tratan de manifestar que el padre fundador o sigue vivo o murió hace 5 años. Entonces eso también es justamente cada uno que somos
discípulos espirituales también del Padre Fundador, de cualquier orden, de cualquier cosa, de cualquier carisma. Es más, si no te mueren no importa. Pero esto de tratar de seguir con el carisma, tratar de manifestar también el carisma que nosotros sentimos que estamos llamados a seguir, y a la vez de que no muera, sino que siga dando sus frutos. Y para mí creo que, por lo menos a mí personalmente, los frutos cuando se manifiestan en jóvenes, siento que es un espectáculo, sinceramente, porque es un cambio de vida. Pero bueno, vamos a una pausa, unos 5, 6 minutos, y si quieren pueden ir a buscar café, si quieren pueden ir a buscar a calentar la pava para el mate, y nos preparamos para seguir escuchando de este gran santo. Igual
continuando con la vida de San José Calasanz, con esta entrevista que estamos haciendo para conocer a un joven que está tratando de llegar a la santidad, donde hace su esfuerzo, donde también busca el mandato de Dios también y cumplirlo, que ha encontrado un carisma principal con San José Calasanz. Nos va a mostrar, nos va a enseñar un poco de la vida, algunas anécdotas que tuvo San José Calasanz para seguirlo conociendo. Gracias. Me gustaría igual antes de empezar con algunos pasajes de la vida del santo, concluir con lo que estábamos hablando antes con una frase sacada de un libro que escribió uno de los religiosos escolapios, fallecido hace ya 2 años, en noviembre del 2024, y dice: la vida escolapia tiene esas cosas maravillosas. Es esa especie de tierra de fantasía, donde se vive el encanto de una verdad que nos supera, nos inspira y nos renueva. A veces, por tener que andar entre pequeñines, se trata de anunciar con sencillez la verdad más grande, más firme y más sólida de todas. Jesús te ama y te ha salvado. Un poco retoma esto de la vida entre pequeños y sobre todo el seguir dando este mensaje. Jesús te ama y te ha salvado. Y vos tenés una bendición para entregar. Volviendo con el tema de una bendición para entregar, podemos verlo también en el propio Calasanz ya en nuestra historia actual, con la bendición tan grande que él nos dejó, ¿no? Con la obra de las escuelas pías y con los religiosos escolapios. Había dicho antes que Calasanz había sido criado en la piedad y en las letras por su padre y por su madre. Su madre lo guió, le enseñó en la piedad, en el santo temor de Dios, y su padre lo crió en lo que eran las letras. Vemos acá que el padre era alguien muy culto, era alguien se dice de poder, el apellido Calasanz era de mucho poder, es de España, del pueblo de Peralta de la Sal, y San José viene de una familia muy numerosa, sobre todo eran muchas hermanas, y si no me equivoco, no tengo claro el dato ahora, eran 2 hermanos, o 3. Y hay una particularidad muy interesante y que siempre que yo leo esta parte de alguna manera me toca mucho el corazón y me dice mucho de lo que Dios quería para Calasanz, que es que él fue el único hermano varón que quedó vivo. Sus otros 2 hermanos fallecieron en guerras o por circunstancias de la vida, y él fue el único que quedó en pie. Él fue el único que podía continuar de alguna manera el linaje Calasanz. Y su padre, digamos, Calasanz de muy joven se vuelve sacerdote, de muy joven se vuelve ya un religioso. Y su padre siempre estuvo muy en contra. No. Pero cuando pasa esto de ser el único hombre que tiene la capacidad para continuar el apellido, bueno, se vuelve mucho más tensa la cosa. La relación se vuelve durísima. Y sucede algo muy interesante, que es que Calasanz cae enfermo de gravedad. Esto estamos hablando cuando era jovencito todavía, antes de formar las escuelas pías. Cae enfermo de gravedad, no se puede curar. Y él dice: lo único que me puede curar es la Virgen. Y si es la Virgen la que decide sanar mi enfermedad, significa que el camino que yo quiero seguir es el que Dios quiere para mí. Y es justamente lo que termina pasando. Calasanz se cura, su padre de alguna manera cede ante el pedido de Calasanz de ser un sacerdote y de sobre todas las cosas estar en Roma buscando beneficios para él y para su familia. Y en el momento de la ordenación, digamos, pasa algo, que es que el padre de Calasanz se encuentra muchísima tranquilidad, muchísima confianza, porque se dio cuenta de que él no iba a poder tener chiquitos Calasanz, digamos, o nietos Calasanz, pero sí iba a tener un linaje gigantesco, más grande de lo que el propio padre podría pensar. Y eso es algo que, si lo ponemos hoy en día, es algo que es sumamente cierto. La orden de las escuelas pías de Argentina solamente, es gigante. Y de alguna manera el padre de Calasanz
ojalá que esté en el cielo, lo debe estar viviendo muy de cerca. Ese es uno de los puntos más lindos de la vida de Calasanz. Y después me gustaría ir al otro extremo. La vida de los santos, para mí, tiene algo como de epopeya, tiene algo como de héroe, villano, de dificultad, y tiene sobre todo esto de ganar una batalla, pero luchándola bien, luchándola con las armas correctas. Y los últimos años de la vida de Calasanz fueron un poco eso, con la orden ya consolidada, con religiosos entrando, con novicios siendo aceptados en la orden, formándose y dando clases. Sucede algo que de alguna manera es un quiebre en lo que venía siendo la vida de Calasanz y la propia vida de la orden Escolapia. Hay muchísima historia, evidentemente, pero para resumir, el papa de ese momento, que no recuerdo el nombre, no me va a salir, decide que la orden Escolapia no va a aceptar más novicios. Y no solo no va a aceptar más novicios, sino que los que estén ya dentro de la orden no van a poder continuar con su proceso de formación. Solamente se van a quedar, digamos, en hermanos o en novicios y no más. Es un balazo a la orden. Es un balde de agua fría. Es como extinguirla muy de a poquito para que sufra lentamente. Y es una injusticia gigantesca, porque todo esto se desarrolla por gente ajena a la orden, no se desarrolla por gente que está adentro, que la vive, que verdaderamente se esfuerza, sino por gente que está afuera y que, hablando mal y pronto, no le importa. Y es acá donde aparece la comparación de Calasanz con Job, de decir, este hombre, con ya casi 90 años, un hombre muy anciano, que ya no daba tantas clases, que le costaba un poco hasta caminar, no se inmuta, se relaja, y hay gente, religiosos, que pueden testimoniar y decir, yo escuché al Santo Padre decir, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre, y dejar el sufrimiento, la tristeza, la circunstancia en manos de Dios y decir, si esto tiene que pasar es porque es la voluntad de Él. Por suerte, Calasanz muere así, digamos, muere con la orden ya casi en su final, pero van sucediendo diferentes cosas a raíz también de la desaparición de estos perpetradores, digamos, que buscaban abolir la orden, y se vuelven a aceptar a los novicios. De a poco se vuelve a poner en pie la orden y Calasanz fallece. No se decía que iba a ser santo ya, pero sí había algo de distinto en su vida, había algo de distinto en los corazones que había tocado y había algo de distinto en la forma de vivir de él. Y hay muchísimos testimonios de gente que fue, tocó un pie del santo, tocó una tela de la ropa que vestía, se curó, sintió una paz interior, podríamos decir sobrehumana, y muchísimas más cosas. Y de alguna manera se sintió verdaderamente como una pérdida durísima para todos los escolapios de ese momento. Ya tenemos el otro punto de su vida. Habíamos hablado de cuando era bien jovencito, ahora de su último año de vida y sus últimos momentos de vida. Y ahora quiero volver, probablemente con otro momento de dolor de Calasanz. Yo antes les había hablado un poco de Glicerio Landriani, ese joven que fue a conocer la escuela espías, que se encontró con otro niño que le había cortado a cada otro. Glicerio era alguien muy particular, era alguien muy joven también, como Calasanz en sus primeros años de vida, y era alguien sobre todo muy, podríamos decir, misionero. Era alguien que daba todo por todos hasta las últimas circunstancias también, pero lo hacía, digamos, ya no de tan buena manera, porque llegaba hasta puntos donde él mismo no estaba sano y donde él mismo terminaba sumamente perjudicado por su forma de actuar.
Y uno de sus guías espirituales, digamos, uno de sus acompañantes, le dice, hay una orden, hay una escuela, hay un hombre que capaz que puede ayudar a que vos puedas poner en rumbo tu barco. Así como Gliserio conoce la orden de las escuelas pías, conoce sobre todo a Calasanz, y entre estas dos personalidades tan fuertes se desarrolla una hermosa historia de amistad y de alguna manera de acompañamiento de padre y de hijo. Siempre que yo repaso la historia de Gliserio y veo a Calasanz, me gusta pensar a Calasanz como ese padre que acompaña de una manera muy cercana, pero sobre todo con mucha tranquilidad de decir, tu corazón se mueve tanto, tranquilo, yo voy a estar para acompañar ese corazón que se mueve. Hay muchísimas dificultades en la vida de Gliserio. Él termina enfermando también de gravedad y termina muriendo. Y él muere recibiendo el hábito escolapio, y apenas recibe el hábito escolapio vuelve a caer en cama, queda muy enfermo, y Calasanz va y le dice, no puedes irte sin que yo te dé mi permiso. Calasanz veía de alguna manera al joven Gliserio como una especie de sucesor, porque el corazón de Gliserio era tan grande y era tan entregado con los jóvenes en las escuelas pías y antes incluso, que él decía, este joven es el futuro, es el corazón que una escuela necesita. Y una noche Calasanz en su cuarto, rezando, a punto de irse a dormir, se acuesta y siente cómo golpean la puerta. ¿Quién es? Vuelven a tocar. Y Calasanz ya se había cuenta de que era Gliserio. Y con muchísimo pesar en el corazón de él le dijo, puedes irte, Gliserio. A la mañana siguiente, efectivamente, Gliserio había fallecido. Había hablado de cómo Calasanz veía el corazón de Gliserio como algo gigantesco y muy, muy bueno. La orden de Calasanz fue sacar el corazón de Gliserio, guardarlo y tenerlo como una reliquia. También de alguna manera como un recordatorio de cómo tiene que ser el corazón de cada educador o de cada religioso escolapio. Debe haber 1.000.000 de historias más de Calasanz porque es un hombre con una vida sumamente amplia, sumamente rica, y que sobre todo hoy en día podemos adherir o no a la orden, podemos decir sí, me encanta, quiero estar, o podemos decir bueno, es una orden que existe y es reconocida, qué alegría. Pero es innegable que lo que Calasanz deja es algo que hoy en día nuestra sociedad tiene que rescatar. En un contexto donde no se reconoce el labor docente con sueldos que no son aptos, o donde se toma la docencia como algo donde no hay sentido, no hay futuro, bueno, es importante ver la vida de Calasanz, es importante ver sus ideas para decir, la docencia tiene futuro. Capaz que el futuro del docente no está en una vida acomodada, monetaria o lo que fuera. El futuro del docente está en el joven que tiene una bendición para darle al mundo, para darle al resto, y sobre todo que es creado por Dios para algo. Nosotros de alguna manera, y digo nosotros como futuros educadores, recibimos al joven que está librando una batalla en el corazón y que tenemos que servir como guía o como mentores para que esa batalla pueda salir victorioso Cristo. Sí, justamente creo que nosotros, por lo menos, algo que yo en forma particular siento, que nosotros que estamos estudiando para ser profes de ciencias sagradas, profes donde van a tratar de no inculcar conocimiento, sino evangelizar a los jóvenes, demostrarlos que tienen futuro y pueden ser amados, gracias a Dios. Necesitaríamos a veces ejes puntuales. A mí me gustaría, por ejemplo, en el profesorado que estudiamos, que nos enseñen vida de santos, prácticas que ellos utilizaron que hoy se pueden aplicar, prácticas, por ejemplo, viste, tenemos una compañera que
participa en el movimiento de los salesianos, y que ya ha aplicado mucho, por ejemplo, en su didáctica que utilizan. Y esas cosas que también sirven y que nos van a servir a nosotros, que vamos a ser docentes, vamos a ser gente que va a enseñar, gente que va a estar con el otro, principalmente en el labor con los jóvenes. Y eso es un llamado que tenemos todos. Depende a veces si estamos llamados a misionar a La Pampa, estamos llamados a misionar en Arabia, estamos misionados en misionar en mi propia casa, pero todos estamos llamados a misionar, del labor que nos dio Jesús, ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva. Con este mensaje que tenemos, con este mensaje que uno puede llegar a entender de un mensaje evangelizador que nos ha dado, también hay que entender el lugar donde estamos y qué herramientas podemos utilizar. Por eso yo siempre digo que la vida de los santos nos ayuda, son herramientas también, hay que leerla, hay que discernirlo bien, pero son testimonios, son experiencias que han tenido, como un papá. Un papá te dice, bueno, mira hijo, yo a tus 18 años hice esto que estaba bien y hice esto otro que estaba mal. Te digo que hagas lo bueno y no hagas lo malo, porque yo ya lo experimenté y sé cómo se siente y capaz que en tu caso sea peor. Un padre nunca le quiere desear lo malo al hijo, un padre bueno. De esa misma forma, yo quiero decir de que los santos, por ejemplo, San Agustín, en sus confesiones ha explicado su vida, la primera biografía que hay en la historia, y ha explicado su vida y ha dicho todo lo malo que hizo. Se abrió completamente. Y nos dice que estuvo mal. Culmina con la frase, una de las frases más históricas de él, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y nos muestra esto de las experiencias que tuvo, las vivencias malas que tuvo, cosas que no tenemos que hacer como cristianos. Y nos muestra qué hay que hacer. Una vida de oración, pero eso lo aprendemos conociendo un santo, por ejemplo. Y por eso yo siempre digo de que el que no cree en los santos, el que no los ve, no cree muchas veces en la misericordia de Dios y en la gracia. Pues son cambios que un ser humano tuvo. Y no decimos que un santo es un Dios. Decimos de que se dejó guiar por Dios. Por eso, gracias a Dios, tuvimos la participación y la ayuda que nos ha dado Santiago para conocer a San José Calasanz. Por mi parte me va a servir mucho y voy a estudiarlo también de a fondo a este santo, porque justamente yo que estoy en este camino de enseñanza, de ser docente para jóvenes, sí o sí tengo que saber las herramientas, como cada uno, de cualquier área pastoral que tenga. No sé si le gustaría decir algo más. Hay un libro muy interesante para leer, digamos, un poco de la historia de Calasanz y sobre todo estas frases puntuales que tocan el corazón. Hay una biografía escrita por un padre, creo que era Escolape también, o muy cercano a San José Calasanz por Severino Giner. Severino Giner. Es un libro, una biografía muy extensa, bastante de hecho, pero que tiene muchos datos históricos y sobre todo mucha... ¿Cómo decirlo? Tiene mucha... Bueno, eso, muchas frases que tocan el corazón y que te dicen, che, si esto es así, es muy fuerte. Por ejemplo, esto que yo decía de el padre de Calasanz que va a tener un linaje más grande de lo que él se imaginaba, o el propio Calasanz diciendo las frases de Job, el Señor lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el santo nombre, y el propio relato de lo que fue la muerte de Calasanz. Creo que ese es un libro muy interesante para acercarse a la vida del santo, aún conociendo lo poquísimo que yo hablé acá, porque esa es la realidad también. Un hombre como Calasanz, no sé cuánto tiempo llevaremos, pero en 40 minutos no se sabe casi nada. Y es una especie de invitación también para ver su vida, y también para esto que decía Juan, ¿no? A mí me gusta mucho ver la vida de los santos, sobre todo los jóvenes, y sobre todo en particular con los que lo siguieron, porque me dan una pauta de que Dios está, aunque yo no me dé cuenta, Dios está. Pese a las circunstancias, pese a las adversidades, Dios está,
y Él es el que se va a encargar de poner todo en orden. Así es. No sé si te gustaría recomendar otro escrito o otra obra, escritos que hayan hecho otros autores hacia San José de Calasanz que vos conozcas. Particularmente escritos de Calasanz, el que yo recomiendo es ese de Severino Giner, pero sí puedo recomendar también contenido audiovisual, que me parece un poco más como importante. La Orden de las Escuelas Pías tiene un sacerdote rector de las Escuelas Pías de acá de General Paz, que es Andrés Rodríguez de Cristo. Tiene un canal de YouTube, lo pueden buscar y pueden sobre todo ver su contenido. Tiene muchas partes que hablan sobre la vida de Calasanz, cómo la vida de Calasanz interpela las necesidades de los estudiantes y de los docentes hoy en día. Y tiene, lo más importante para mí, y una forma capaz de más fácil de acercarse a la vida del santo, canciones con pasajes muy particulares de la vida de Calasanz. Esa es la recomendación que yo puedo dar. Es justamente el influencer escolapio por excelencia, es Andrés Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Demos gracias a Dios porque hemos tenido la posibilidad de seguir con esta temática nueva en el canal de entrevistas. Gracias a Dios, la verdad que me siento muy feliz de haber traído a un joven, a un compañero del profesorado donde podemos aprender, podemos escuchar, podemos entender muchas veces cómo es los carismas de otras comunidades. Bien, porque el Señor llama a todos, pero tiene sus formas. Pero estemos felices de poder gozar de la alegría de tener compañeros que nos van a enseñar y nos van a ayudar para llegar a la santidad, en este camino que estamos todos llamados a recorrer, que con la ayuda de María Santísima nos va a dar la manito, así caminamos y nos acompaña en esto. No sé si te gustaría hacer la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Me gustaría pedir también por los jóvenes que no conocen a Dios, principalmente por los que están librando esta batalla en el corazón y por los que están perdidos en el pecado. Hombre humilde, amigo del Señor, rico en pobreza y en virtudes rico, José de Calasanz, enséñanos a ser grandes siendo chicos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo programa de radio, el próximo martes, y esperemos seguir todos juntos en este camino de salvación. Nos vemos, que el Señor los bendiga. En el Evangelio según San Lucas, Jesús dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Sumate, extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra. Podés realizar una transferencia al alias R. Espíritu Santo. Tu aporte también evangeliza. Extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra.